Nos mintieron, no estamos por fuera, estamos dentro de la tierra. Arriba están las estrellas, cerca del centro y más pequeñas. Esferoide cóncavo es el suelo que pisamos, esferoide convexo, el cielo que miramos. Un empuje los mantiene separados y a nosotros a la tierra pegados. La luz celeste se abre y curva hacia arriba. Relativa visión para un lugar prioritario. El cielo es mapa, reloj y calendario. Nadie me dijo que la tierra podría ser una concavidad. Me informaron que la tierra podría ser. Funciona con electromagnetismo, onda, frecuencia y pulsación. Lo más sutil hacia el centro y lo más denso hacia el exterior. Como el útero materno, como mi corazón, como mis globos oculares, cóncavo es el interior. Cóncava, nadie me dijo que la tierra podría ser concavidad. Cóncava, me informaron que la tierra podría ser cóncava. Nadie me dijo que la tierra podría ser una concavidad. Cóncava, me informaron que la tierra podría ser. Avísale al profesor, al famoso divulgador, y que todo el mundo se entere que la tierra es cóncava. El universo está dentro de mi tierra cóncava. Las luminarias se mueven en mi tierra cóncava. La luz y el agua se doblan en mi tierra cóncava. El equilibrio es perfecto porque la tierra es cóncava. Nadie me dijo que la tierra podría ser una concavidad. Cóncava, no me informaron que la tierra podría ser cóncava. Nadie me dijo que la tierra podría ser una concavidad. Cóncava, no me informaron que la tierra podría ser, podría ser. Buenos días, José. Buenas tardes. ¿Dónde Buenas. estás? Estamos ¿Cómo aquí estás? muy contentos. Esta canción nos alegra la vida, ¿eh? Y ojalá algunas personas más buscadoras pues les resuene, ¿eh? Este modelo que, aparte de, podemos decir así, de que cuadra toda la fenomenología realmente, pero es que aparte empodera saber que somos efectos de unas fuerzas que son las fuerzas que se reflejan en toda la naturaleza, ¿eh? Y sobre todo y predominantemente, diría yo, pues en el propio ser humano, ¿eh? Entonces, para mí, pues es una alegría siempre hacer este tipo de, podemos decir así, de ventana abierta, ¿eh? Ya cada uno, como tú y yo, cumplimos con nuestro papel, y después que el universo resuene, resonando en algunas personas, que también le resuene, ¿entiendes? Porque todo es un modelo empoderante realmente para mí, ¿no? Y en eso estamos. Muy contentos de estar aquí. Genial. Gracias, José, por tu presencia nuevamente. Yo me siento muy afortunado de esto mismo. Y
El día de hoy titulé la emisión ¿Y si el universo no es como creemos? Esto debido a que durante la historia han habido muchas veces en las cuales la gente ha creído, ha dado algo por sentado, teorías que luego han sido cambiadas. Como por ejemplo, antes se creía en el geocentrismo y eso fue reemplazado por el heliocentrismo, y lo cual es un paradigma totalmente distinto. Y del mismo modo, en la ciencia, y si es que quiere ver desde un punto de vista científico, no se puede estar sujeto ni fanatizado con una posición al 100%, sino que siempre tiene que haber una apertura a que estemos equivocados de alguna manera, porque si no, ya deja de ser un comportamiento científico o un método científico, sino que pasa a ser algo ya más propio de un dogma. ¿No es así, José? ¿Qué opina al respecto de aquello? Estoy totalmente de acuerdo, porque es que una de las características de la ciencia es precisamente el estar profundizando, y si vas profundizando para ir conociendo toda esta realidad, pues tienes que estar tú abierto, ¿eh? Y abierto sobre todo a la discusión, a la participación, ¿eh? Dar apertura también, y no como lamentablemente algunos como yo, pues comprobamos que no es eso, que nada más que cualquier científico. Yo a lo largo de toda mi experiencia he comprobado siempre que cuando algún científico se separa un mínimo de una línea establecida que van todos los que siguen el sistema allí a una, se puede decir, nada más que uno se separa un poquito, en vez de lo que tenía que hacerse, sería decir, bueno, vamos a ver a esta persona cómo es la alternativa suya que propone o estudiarlo. Pues no, lamentablemente no es así, sino se forma una cerrazón en que a lo mejor se suprimen becas de estudio, se suprimen o se le ponen categorías de negacionista, etcétera, etcétera. Totalmente, una postura totalmente anticientífica. Entonces, esa es mi experiencia que yo encuentro aquí, ¿no? En la ciencia, pero no solo en la ciencia, en todos los campos, ¿no? Pero en la ciencia muy predominantemente, ¿no? Entonces, de tal manera que incluso personas que yo veo, y ahí están muchos índices de que han vuelto con experimentación concreta y real, pues inventar pues una serie de procedimientos que ahora no quiero nombrar, que realmente funcionaban, y no le han dado salida, cuando eran muchísimo más económicos, muchísimo menos, podemos decir así, menos de ensuciar a la atmósfera, más naturales, más, y lo han cercenado totalmente. Eso es mi experiencia, ¿no? Y yo creo que si alguna persona que tenga algo de tiempo, porque es que también resulta que el ser humano aquí pues está sometido pues, a una serie de fuerzas que lo estresan, no le dejan apenas tiempo para que se recapacite, sino simplemente para sobrevivir, podemos decir así, y entonces no tiene tiempo de hacerse estos planteos que yo estoy haciendo aquí. Pero si cualquier persona hace esos planteos, pues entonces ya llega a sospechar que incluso la ciencia pues tiene una parte de verdad, pero que la misma ciencia tampoco la sigue, y que actúa precisamente como un dogma. Es que es algo grave, ¿no? Pero eso es lo que yo compruebo. En fin, esa es mi visión, ¿no? Y entonces en esto de las teorías, como esta que nosotros vamos a estar ahora aquí hablando de ella, pues para mí está muy silenciada, ¿no? Yo llevo ya años viendo este tipo poniendo la palabra tierra cóncava celular, y yo antes encontraba muchos más artículos, y últimamente ya cada vez encuentro menos, y por eso digo que para mí es la más desconocida, también la más silenciada, pero para mí también la más verdadera, y eso es lo que yo quiero hacer aquí,
contigo y con unos, y no muchos, lamentablemente no muchos, pero muy significativos concavistas, vamos a decirle concavistas entre comillas, que estamos en un primer paso pues adheridos a esta teoría, como tú ahora mismo viendo esta imagen aquí, para que la persona que no tenga mucha idea tenga una primera idea de lo que es este modelo. Yo cuando lo vi por primera vez, yo ya venía de haber visto que la Tierra oficial, gracias a los terraplanistas que hicieron una labor también viendo las incoherencias del sistema NASA, podemos decir así, yo nunca fui terraplanista, nunca fui, pero tengo que decir que gracias a ellos me interesé por el tema y entonces nada más que yo vi en el año 2016 aproximadamente, pues ya una idea de esta Tierra cóncava, como la imagen que tú ahora vas a ir un poquito diciendo lo esencial, pues yo caí en la cuenta de que esta tenía que ser para mí la más, todavía sin haberla estudiado muy a fondo, ya algo dentro de mí, dentro de mi pensamiento, de lo que yo sabía, pues yo rápidamente, como tengo un pensamiento arborescente, yo digo, bueno, pues es que realmente yo veo ahí que esto es muy coherente con todo lo que llevo de la naturaleza, que unas energías donde vienen, pues estén las más sutiles y más poderosas, estén en el centro, que sería la esfera celeste, y lo otro, pues más en el exterior. Y yo ya, ahí ya empecé yo a investigar a fondo desde ese tiempo del 2016 y ahora pues cada vez tengo que decir que sigo investigando, porque esto no es un sistema cerrado, ¿no? Yo y afortunadamente otros concavistas pues seguimos investigando y cada uno, creo yo, pues enriqueciendo desde nuestro punto de vista de una manera abierta y sin ningún tipo de fanatismo. Y entonces esta imagen, ahora que tú, Sebas, vas a ir un poquito hablando de ella para que la gente tenga una primera idea de lo que es este modelo. Sí, sí, sí. Muy bien. Yo quería compartirles un modelo 3D para explicarme mejor de qué trata. Detener pantalla, compartir pantalla. Acá. Estaba realizando esto hasta hace poco, porque yo subí un video recién del horizonte, acerca del horizonte, cómo se debería ver el horizonte. O sea, en mi modelo, eso es algo que quiero dar respuesta, no para convencer a la gente, porque eso en realidad me da lo mismo. Si alguien cree o no cree en este modelo, el asunto es que lo que sí es patente y sí es cierto, es que es un modelo funcional, que funciona, es científico y se pueden obtener medidas cuantificables dentro de este mismo modelo a escala. Por ejemplo, esto es una esfera con el mismo radio de la Tierra oficial. Y ahí tenemos el Sol a la escala que yo lo tengo actualmente. Y puedo tomar una regla y medir acá cuánto mide el Sol de diámetro, aunque no es la mejor manera desde acá, pero desde acá se puede obtener el diámetro del Sol, y yo lo tengo aproximadamente de 36 kilómetros de diámetro. Y a una altura también se pueden obtener alturas, y todo esto se consigue gracias a una geometría esférica, o al menos prácticamente esférica. Acá está esférico. Para hacerlo más sencillo. El asunto es que visto desde acá, desde abajo, la gracia de esta medida es que el Sol y la Luna, que están allá arriba, ocupan el mismo tamaño angular. El mismo tamaño angular visto desde el cenit. Entonces, eso es un dato clave para empezar a posicionar los astros dentro de mi modelo. Y esto es para que se hagan una idea. O sea, no sé si va quedando un poco más claro, José, con la explicación que estoy haciendo, de qué trata al menos mi modelo cóncavo, que pueden haber muchos otros más. Entonces, ¿qué otra cosa les puedo mostrar? Acerca de, por ejemplo, aquí puedo activar las nubes. Básicamente algo similar a esto sería lo que se vería
si tuviéramos una vista, como decir, objetiva de la Tierra como a una altura gigantesca. Se verían como muchas nubecitas por acá y se vería la mitad de la Tierra iluminada y la otra mitad no. Entonces, para la gente que piensa que es muy pequeña la Tierra, pues no. Es una circunferencia de 40.000 kilómetros de perímetro, y dentro caben todos los objetos celestes, solo que a una proporción adecuada. No puedes pretender que dentro de un sistema cóncavo, por ejemplo, y esto es algo crucial, José, que deberíamos estar de acuerdo en esto, que no se pueden aplicar las reglas de un modelo convexo, como por ejemplo la luz recta, en un modelo cóncavo, porque el modelo cóncavo es un sistema finito, cerrado, dentro del cual operan otras directrices. La naturaleza del interior es totalmente distinta a la naturaleza exterior de una esfera. Entonces, en el interior sí que es coherente que la luz se curve. ¿No es así, José? ¿Opinan lo mismo? Sí, pon una imagen más general de esta animación que has puesto ahí. Así, o sea, solamente déjala si te parece ahí. ¿Ya? Para que la persona tenga una idea, porque a lo mejor le cuesta un poco verlo. Esa misma, déjala así. Entonces, fíjense aquí que se están viendo los continentes. Y entonces, pero, y la parte oscura sería, en un primer momento, vamos a llamarle a toda esa parte oscura la esfera celeste. Entonces, fíjense que hemos tenido, se tiene que poner aquí para poderse visualizar, pues tienes que ponerla mucho más pequeña, esa parte oscura, que eso sería toda la esfera celeste, porque si la pusieras a lo mejor con su tamaño, hasta ahora lo que sabemos, pues no podríamos ver, no podríamos darnos una idea, que es lo que yo quiero que la gente interprete un poco estas imágenes, que nosotros estamos en ese interior de esa pelota, que son esos continentes, y en la parte interior de la pelota es esta esfera, vamos a decirlo de esta manera, esta esfera celeste que ahí está en color negro oscuro, la hemos mucho más pequeñita de lo que hasta ahora podemos decir que es lo experimentable, porque lo experimentable sería, a lo mejor, que tú te elevaras aquí en un cohete, vamos a decirlo, y llegases pues a esa esfera celeste, vamos a decirlo, ¿no? Pero resulta que hasta ahora solamente mediante dejando aparte lo que nos dice el sistema, que nosotros personalmente desconfiamos muchísimo de las imágenes que nos ofrecen y de su cohetería, pero mediante globos y todo lo que nosotros hemos experimentado aquí es que solamente podemos llegar a lo mejor a algo más de 100 kilómetros en vertical hacia arriba, ¿no? Es decir, en dirección a esa esfera que están viendo ahí oscura, ¿no? Entonces, vamos a poner no solo 100, vamos a poner 200 kilómetros, que esté esa esfera ya en primer plano, a lo mejor el Sol y la Luna, primeramente englobándolo en esa misma esfera celeste, ¿no? La Luna, porque los antiguos decían, está el mundo sublunar, es decir, bajo de la Luna, que somos nosotros, ¿no? Ese pensamiento de los antiguos griegos me parece muy, muy correcto, porque eso, a partir de la Luna hacia arriba, o de que ya sería esa esfera, es algo distinto, ¿no? Para mí, ¿no? Y parte de ese tipo de energías, ¿no? Bueno, pues si tú pones a escala, yo invito a que todo el mundo lo haga, ¿no? Ponga a escala las dimensiones del círculo de los 40.000 kilómetros de circunferencia de la Tierra, y dentro de ese mismo círculo pongan también una separación, que es la que nosotros hasta ahora podemos precisar. Vamos a darle 200 kilómetros, porque solamente hemos llegado a 100 y pico. Bueno, vamos a darle un poco más. Vamos a darle 200 kilómetros, que a 200 kilómetros Bueno, pues pongan la esfera interior separada de la exterior, que en la exterior sería donde estamos nosotros pisando el suelo, de la interior, que sería la esfera, la pongan 200 kilómetros y lo pongan en escala, y ya verán que son casi del mismo tamaño. Tanto la circunferencia de toda la superficie tierra que pisamos,
como de la circunferencia de la esfera celeste. Si pones tú ahí 200 kilómetros, ya verás, dice, joder, coges una regla y haces una recta de 1 centímetro y ese centímetro tiene que curvarse un poco, pero casi no se ve la curva, en un mismo centímetro a esa escala, ¿no? Entonces estoy diciendo todo esto para que interpreten bien esa imagen, que Seba ha hecho un trabajo extraordinario poniendo incluso aquí, mediante ese programa, que se pueda ver aproximadamente las medidas de todos esos astros, como el del Sol, también la Luna, y para que tengan la idea que nosotros estamos dentro, y entonces después ya, a partir de aquí, pues hay otras preguntas que cualquier persona a lo mejor te puede hacer, como a lo mejor, bueno, ¿y fuera qué hay tal? Bueno, yo en mi modelo digo, algo distinto del que propone Stephen Christofferson, pues es que afuera existen unas energías que son las mismas que están dentro, que nos circundan esas energías por fuera y por dentro, ¿no? Eso porque yo sé que algunas personas muchas veces han preguntado, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Qué hay fuera? Porque nosotros también decimos que todo está dentro, todo ese mundo de constelaciones que nos dicen que están allí, de lejanas estrellas, satélites, planetas, todo eso, en realidad, desde mi concepción y desde los concavistas, es que está dentro. Por tanto, desde mi concepción, no es la misma que la de Christofferson, que creen que son cuerpos materiales de una materia semejante a la terrestre, sino para mí no, para mí sería más bien un tipo de materia, podemos decirle plasmática o podemos decirle más sutil, o más energética, lo que son esos luminosidades, que es lo único que podemos aquí constatar físicamente mediante la visión. Luminosidades, lo que vemos. Entonces, todo lo demás de la Constitución es un misterio, pero yo ya anticipo, viendo aquí cómo funcionan los fractales de aquí, de cómo se funciona la vida, que más en el centro están energías más sutiles y más en el exterior están energías más densas. Y eso yo puse una vez un ejemplo de lo que es un diente. Un diente, lo más que es la dentina, la parte más densa, más dura del hueso, más duro del ser humano, pues ese es mayor y está por fuera, y en cambio en su interior hay unos pequeños puntitos que es el nervio, que eso es eléctrico, y ese nervio no es de la misma materia sólida que la dentina del diente, sino es de una parte energética y eléctrica incluso, ¿no? Pues entonces eso es lo que yo, en mi versión más personal, se puede decir así, es como yo considero a todos estos astros como luminosidades y que no están todos dentro, por eso están todos dentro, porque yo también sé que cuando una persona de una manera rápida se le dice todo está dentro, pues si tiene ya en el cerebro todo lo que le han contado, ya no quiere saber nada más de la Tierra cóncava. Dice, esta gente pues están pirados, ¿no? Se puede decir así, ¿no? Yo digo, bueno, piensen un poco más que para nosotros, y también cuestionen. ¿Ustedes creen que todo lo que los han dicho tiene algún punto de referencia para saber que es cierto que esos son cuerpos semejantes a los nuestros? ¿Tienen algo objetivo, experimentable? No, lo único que tienen es la versión de visiones, de visiones de telescopios que ven constelaciones a miles o millones de kilómetros y en cambio esos mismos telescopios como el Hubble nunca cogió y enfocó la propia Tierra que está más cerca. Entonces todo esto es para que la persona empiece a cuestionar y no deseche de primeras este modelo. Bueno, puede ser evidentemente, porque nosotros aquí, tanto Sebas como yo, como la mayoría de los concavistas, también tenemos, creo yo, hasta ahora yo lo que me encuentro, un talante que no es el talante de convencer a nadie. No. Ahora, sí es verdad que es para mí una obligación moral, algo que a mí y a los concavistas pues lo vemos más coherente y más instructivo, incluso más empoderante, pues compartirlo. No tratamos de convencer, ¿no? Entonces por eso digo, y es lo que yo quería decir, para que un poquito, es que yo veo que a lo mejor que una persona a lo mejor puede estar viendo estas imágenes y a lo mejor no puede estar conectándola bien, ¿no? Pues sepan eso, ¿no? Que una es la esfera, es otro esferoide que está dentro, pero de un carácter que incluso otros antiguos concavistas de
esto sobre todo a partir de 1870, y otros que salieron incluso de manera espontánea, pues dijeron que eso era como una especie de nube fantasma, todo lo que veíamos, ¿no? Bueno, pues eso está más aproximado, un tipo de nube fantasma o algo así, hace juego con lo que estamos diciendo de luminosidades, más que pensar ese tipo de cuerpos físicos y sólidos y de esas dimensiones, ¿no? Pues hasta aquí yo quería hacerte esta puntualización para que la gente un poco, cuando esté viendo esta esferita negra y oscura, no piense solo que la tenemos puesta así, y para que la gente se ubique que en donde están los continentes es donde nosotros estamos y miramos para ella, pero que la vemos muchísimo mayor. Pues, si la vemos mayor, claro, nada más que tenemos que ver por la noche y mirar al cielo y ver todas las estrellas, ¿entiendes? Que te ocupan medio hemisferio de la visión en el horizonte, ¿no? Igual que el otro es el de la Tierra, ¿no? Exacto. La mitad, eso es el modelo oficial. Yo recuerdo que siempre se jactaba de que en su modelo el día y la noche funcionaba a la perfección, porque en un modelo esférico convexo el día y la noche se dividía a la mitad, es decir, que el terminador de la luz solar quedaba justo de forma circular y a la mitad, dividiendo la Tierra en dos. Pero cuando escuché a José Antonio, que José Antonio dijo algo mucho más profundo aún, que la dualidad está presente en toda la naturaleza. ¿No es así, José? Y eso da explicación incluso a por qué tenemos los dos astros más grandes en el cielo, como el Sol y la Luna, del mismo tamaño angular. ¿No es así, José? ¿Cómo entiendes eso tú de la dualidad? Porque a mí me parece que entender la dualidad natural es un paso muy grande al modelo cóncavo realmente. Pues sí, pues exactamente. Yo tengo ya que un poquito aclarar que yo también este modelo cóncavo me ha hecho a mí estudiar ya en más profundidad pues todo, lo que yo le llamo la totalidad, es decir, todo lo que yo voy aquí observando ya, no solamente en los astros y en el modelo sino también en lo que yo le digo fractales, como pueden ser a lo mejor plantas, como pueden ser elementos vivos, y entonces yo aquí compruebo, y entonces yo ya pues voy elaborando unos esquemas, para mí, que le digo esquemas básicos, que yo le digo el esquema básico creativo. Entonces, en ese esquema básico creativo, pues lo que yo veo aquí en todo es lo que tú has dicho de la dualidad. Entonces, yo eso lo pongo como una balanza, ¿no? Una balanza con los dos platillos y tiene una parte central que se le dice el fiel de la balanza, ¿no? Y entonces, quiere decir que aquí toda manifestación tiene que tener esa dualidad. Y precisamente eso mismo es lo que se ve, como tú acabas de decir, en lo que son los astros más próximos. Uno el Sol y otro la Luna, que precisamente nos podemos creer que pueden coincidir en un eclipse con un Sol que está a 150 millones de kilómetros y es grandísimo, y una Luna que es, creo, 4 veces más pequeña que la Tierra y que no está ni siquiera ni a 500.000 kilómetros, como nos dicen. ¿Podemos creer que por casualidad eso, el Sol y la Luna, teniendo esas distancias uno de otro y esos tamaños tan diformes, sea por casualidad, por lo que coinciden en un eclipse y los dos encajen uno en el otro? Pues eso nos dice la ciencia oficial, pero yo eso no me lo puedo creer. No me lo puedo creer así, que la casualidad hace eso. Yo para mí en todo caso diría, bueno, pues entonces es que existe una superinteligencia que ha hecho esa casualidad. Pero claro, es que no termina de encajar porque, evidentemente, porque para mí no es esa la realidad, porque no están en esa balanza que yo estoy diciendo, en una balanza, pues no están tan diformes ni tan lejanos uno de otro, sino que están en perfecta sincronía, como pasa con el Sol y la Luna, y en perfecta relación. Por eso tenemos en los equinoccios, pues tenemos el mismo número de horas de sol que de oscuridad. Entonces, eso no puede ser casual, eso entra dentro de
de lo que yo digo de estos esquemas, ya que después yo fui elaborando y comprendiendo de toda la realidad, que hace juego con este modelo cóncavo, en que todo tiene que ser dual, porque la dualidad es como una fuente creativa, y esto ya es un poquito más especulativo, pero yo tengo que decirlo, cómo crea toda esta dimensión. Crea ella misma de sí mismo como una triunidad, se puede decir, ¿no? Ella en el centro y a partir de ahí dos vórtices, yo le digo vórtices polos, que serían como los dos, lo digo aquí, esta analogía para que la gente tenga una idea, como los dos platillos de una balanza, uno masculino y otro femenino, uno el sol y otro la luna, y en medio, en ese fiel, que se llama el fiel de la balanza, que es un punto que está en el centro, pues ahí es donde está esa acción creativa, que crea esos dos vórtices, y eso después resulta que yo me lo encuentro en todo. Me lo encuentro aquí que todo es polar y todo es dual. Aquí, por ejemplo, incluso en el modelo oficial, pues aquí lo que existe, y eso es experimentable, no se puede negar, está el polo norte ártico y polo sur antártico, dos polos. Yo le digo vórtices polos, ¿no? Ahí están, ¿no? Y yo después todo eso, siguiendo todo eso y viéndolo en toda creación aquí, que tiene que ser así, de esa misma forma, como se va formando todo por esa división en dos, pues me lo encuentro y yo de ahí ya infiero y digo, bueno, pues entonces para mí, esto ya solamente para mí, ¿no? Ese sol y esa luna, pues es lo mismo, es la dualidad, es una dualidad que está ahí precisamente en ese equilibrio, y para mí también le puedo decir toroide, porque el toroide, la estructura de un toroide para mí es lo mismo, ¿no? Es lo mismo también que el magnetismo, que es dos polos, igual que en un imán. En un imán está una parte central, que ahí sería lo mismo que el fiel de la balanza, que se llama el muro de Bloch, y después, a partir de ese muro de Bloch, pues surgen el polo norte y el polo sur del imán. Y eso no se ve, porque son energías más sutiles, pero con las rayaduras de hierro sí vemos el movimiento que tienen y cómo se establece esa fuerza, ¿no? Pues entonces yo a partir de ahí también, hasta ahora, pues también interpreto que el sol y la luna, en realidad, como muchas veces son los dos polos, el sol el polo positivo y la luna el polo negativo. Por eso siempre están uno en relación con el otro, pero una relación distinta, no es una igualdad, es una complementariedad. No es lo mismo que si tú en una balanza pones en un platillo, por ejemplo, 1 kilo de arroz, y para que sea igual y se ponga a la misma altura tienes que poner otro kilo de arroz. No es así. Es que uno de los polos se hace a expensas del otro. Es decir, si un polo como el nuestro, en el que pisamos el suelo, es cóncavo, es una concavidad, pues el otro, que es el cielo, en relación con él tiene que ser una convexidad. Es igual que si tú en una unidad primigenia, tú dices, bueno, como desde ese centro, que sería una fuerza, yo tengo que decir también ya de un principio que en mi modelo toroidal, tierra toroide, cóncava, tengo que decir que para mí, yo siempre he contado con una fuerza superior a la que se manifiesta físicamente, superior, que permanece invisible, pero porque es mucho más sutil y está en una vibración mayor y no se ve. Pero he tenido que contar con ella porque es la que me hace a mí encajar todo. Mientras que, por ejemplo, en el modelo de Stephen Christofferson, él lo pone todo mecánico, está muy bien, debe de ser así, todo cuadra, pero al final, claro, preguntas esenciales del ser humano, que yo también son casi las principales que me hago. Él al final se pregunta, bueno, como yo veo que toda esta tierra celular, aunque él la pone con elementos físicos como un domo de cristal, un octaedro que es físico, todo eso, aunque él lo pone físicamente, pero al final él dice, pero claro, todo esto, esta ordenación tan perfecta, pues que tiene que haber algo que la ordene. Y entonces él al final, no al principio como yo, él al final, pues entonces pone un tipo de deidad, o bien pone no me acuerdo qué dios era, el que iba con sus carros alados recorriendo el sol, el camino del sol, o allí el dios más importante en el centro de la esfera, dando justificación de que es el que pone el orden. Pero él lo pone al final. Pero yo no, yo es al revés, yo desde un principio, como acabo de decir esto de la balanza, pues está ese punto central que está vibratoriamente superior y después crea los otros dos. Y viendo los otros dos, que eso sí tenemos prueba física,
son las que me encajan a mí, porque yo no solamente me fijo en esa parte que no se ve, la considero, ¿no? Pero es que sí, pero es que lo otro es lo que me da el conocimiento. Entonces me hace a mí saber que esos dos núcleos que están en las dos balanzas del platillo de la balanza son distintos unos de otros, totalmente distintos. Lo que hay en uno no lo hay en el otro. Entonces vamos a decirle también por lo masculino y lo femenino. Todo lo masculino, aunque tenga partes parecidas a las femeninas, pero todas las células y todo es una energía distinta a la femenina. Entonces, si primeramente estaba unido todo antes de que se manifestase y se va, esa parte interior que he dicho yo central, coge y hace esa separación polar y dual de toda la realidad, ¿cómo la haría? En forma ahora ya geométrica, podemos decir así. Bueno, pues entonces al separarlo tenía que ser todo distinto y opuesto, ¿no? Complementario. Pues hará dos movimientos distintos y al mismo tiempo una de las partes suyas irá estableciendo una concavidad porque de la otra irá saliendo una convexidad. Y ahí establece lo masculino más convexo y lo femenino más cóncavo. Ahí está establecido. Y físicamente tenemos eso y lo podemos ver. Vemos el cuerpo de una mujer, que precisamente esa concavidad es la que después recibe la vida cuando hace lo mismo, una réplica para un nuevo nacimiento. Nace en esa concavidad, no nace en la convexidad del ser humano, o sea, del masculino. Entonces, esas dos partes son distintas en todo, energéticamente en todo. Entonces, por ejemplo, el polo masculino, en este caso, poniéndolo en analogía con el Sol, sería el Sol, que tiene más vibración, más energético, y la Luna tiene menos vibración y menos energética, y por eso tiene también una luz distinta y fría, distinta a la del Sol. Y entonces, esa fuente pues está jugando ahí. Entonces, claro, esto me da a mí un conocimiento de toda la totalidad, no solamente, pero totalmente coherente con el modelo que yo he variado algunas cosas para diferenciarme un poco del modelo de Stephen Christofferson, y por eso le he puesto, en vez de tierra cóncava celular, le he puesto tierra cóncava pero toroide, para darle un poco esa diferencia, porque me hace a mí encajar con unas pequeñas diferencias, pues toda esa cuestión, pues toda la dualidad, y por eso todas las dualidades que aquí se ve, como esa que es muy patente, que es la del Sol y la Luna, ¿no? Por eso también yo vi que Christofferson tuvo un sueño o una misión, o a lo mejor algún tipo de inteligencia se lo puso, en que veía el Sol, que solamente era una cara la que él veía. Eso lo tiene él en sus vídeos puestos. Y yo dije para mí, bueno, pues mira, esto tiene un cierto parecido, aunque no coincido totalmente, con la visión que yo tengo del Sol como un toroide, ¿no? Porque sería como una mitad que se desgaja en otra, que es la Luna, y están separadas las dos por esa parte energética central. Digo, pues mira, esto que ha tenido este sueño, parece que tuvo sueño o iluminación, Stephen Christofferson, y los puso en uno de sus vídeos, que yo me acuerdo cómo te lo explicaba. Digo, mira, no es lo mismo, pero sí tiene un parecido, porque yo también pienso que el Sol, nosotros vemos solamente un disco, por eso es más correcto decir disco solar, porque ahí solamente vemos manchas, que van apareciendo, se van mudando tal y cual, pero la parte suya trasera, al igual que la de la Luna, fíjense qué casualidad, al igual que la de la Luna, también tiene una cara que no se ve, y entonces todos esos son puntos que a mí me encajan en la categoría de toroide, que se separa y que existe por dentro otro tipo de energías que los separan, que son invisibles, pero que están los dos en total conexión, al igual que en la misma Tierra, aquí en el suelo que pisamos, en nuestro esferoide, pues está el hemisferio norte, el Ártico y el Antártico, que es verdad que existe una separación magnética, y eso tengo yo eso también es importante, porque en el Ecuador que separa el hemisferio norte del hemisferio sur, ahí verán que la brújula, cuando te traslada, y eso es experimentable, te trasladas del hemisferio sur al hemisferio norte, entonces la brújula empieza a cambiar, se pone vertical y después cambia la orientación y se proyecta en el otro polo de manera inversa a la que se proyecta en el otro polo. Por ejemplo, en el polo norte, ahí vamos a suponer la parte roja de la brújula,
porque la brújula no es ni más ni menos que un campo magnético y un imán. Pues ahí se pone dirigida hacia abajo. Para eso mismo, cuando tú te trasladas con esa misma brújula al otro hemisferio, pasas por la parte que yo le digo, barrera de separación, que es donde está ahí, en ese fiel de la balanza, separando y uniendo las dos cosas, esas energías. Entonces, esa brújula, por eso también las antiguas brújulas tenían que cambiarlas cuando viajabas o ajustarlas cuando cambiabas de hemisferio, ¿no? Entonces, esa misma brújula, esa misma parte de la brújula que señala hacia abajo, en la otra parte, en el otro hemisferio, señala hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso para mí? Pues eso para mí quiere decir que es desde ese centro, desde ese centro donde se produce la separación y las energías en los dos campos, en los dos sentidos. Mientras que el sistema oficial de todo el electromagnetismo te dice que no es así. Te dice que el magnetismo viaja de un polo al otro polo. Es decir, del polo sur al polo norte. A veces te lo dice al revés, ¿no? Así. Y yo digo, no, te lo está diciendo la brújula, es desde el centro en las dos direcciones. Y entonces todo esto son pequeñas diferencias o grandes diferencias de este modelo cóncavo, que a mí me hace coherente con todos los otros fractales. Todo esto que estamos hablando, tanto Sebas como yo, teniendo la persona un poquito la idea general primera, que es que estamos dentro, estamos dentro y la otra esfera no está todo dentro, así como luminosidades, tiene uno, y esta parte también que estoy diciendo, debe de uno de meditarlo, y después confrontarlo con todas cosas como yo hago, con todas cosas que son reales. Yo también esto mismo me lo encuentro, me lo encuentro en la reproducción celular, en la fecundación, me lo encuentro en los frutos, cómo se distribuye, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy interesante y muy enriquecedor, ¿entiendes? Pues nada, seguimos. Genial, José. Sí, cuando yo descubrí eso de la dualidad natural, comprendí efectivamente por qué se parecen en tamaño el Sol y la Luna y por qué son opuestos pero complementarios. Uno emite, otro refleja, y eso como que hace entender a un punto de vista totalmente distinto, en el cual ya la Luna no es meramente un pedazo que salió de la Tierra, arrancado por un planeta gigante, un planeta del tamaño de Marte que chocó con la Tierra, como dice el modelo oficial, sino que sería algo más equilibrado, tipo lo femenino y lo masculino, como que detrás de la Luna no hay una mera casualidad, no es algo fortuito, producto de la aleatoriedad de un impacto, sino que es algo necesario. Incluso la oficialidad misma reconoce que sin la Luna no podríamos vivir. Influye de manera directa sobre nosotros, en la marea y demás. Además, José, es como un orientador. Te indica la Luna, cuando, a pesar de no saber dónde está el Sol, tú mirando la Luna ya sabes que está por la fase lunar, sabes que el Sol está en esa dirección. Y eso es importante, creo yo, puesto que el cielo celeste o el cielo nocturno nos ayuda a orientarnos cuando el Sol no está ahí. Entonces tiene funcionalidad incluso práctica el mismo cielo nocturno. No son estrellas que quedaron ahí por casualidad desde este punto de vista, sino que te sirven para identificar Polaris, la Cruz del Sur, y incluso más cuestiones. La gente que se especializa más en las constelaciones mismas, los signos zodiacales, la influencia que tiene respecto a los seres humanos, y eso ya en la personalidad, y eso ya no tiene mucha cabida en el modelo oficial, o no se entiende muy bien. Cualquiera que intente explicar eso en el modelo oficial, por qué los astros impregnan características de personalidad en los seres humanos desde un punto de vista oficialista,
del modelo oficial es que a mi modo de entender me parece contradictorio. También me parece contradictoria la idea de Dios mismo en el modelo oficial. No sé si te parece contradictorio a ti también, José, eso. Pues sí, claro, totalmente, totalmente, totalmente contradictorio, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. O sea, por ejemplo, esto de la astrología, ¿no? Pues en un sistema cóncavo que es, yo le digo, predominantemente cerrado para que no interpreten que estamos en una celda, ¿no? Pues ahí sí tiene más sentido que los astros y los planetas en la astrología pues tengan una influencia aquí, por ejemplo, en todo y en los seres humanos, porque es un sistema limitado, entonces aquí, tanto si un desplazamiento de energía, pues es normal que vayan e incidan aquí, pero un sistema abierto como oficial, con esas distancias y tal, a cuento de que pueden tener ese tipo de influencia, ¿no? Tan directa, a cuento de que si están por ahí perdidos, ¿no? Podemos decir así, ¿no? Y vemos que no es que realmente existe una gran influencia, eso lo saben muy bien los agricultores, con la luna, cuando tienen ellos que sembrar o no, y vienen bien para todo, ¿no? O sea, una influencia más directa porque aquí es como se hace, como todo. Es más, todas las formas vivas que nosotros encontramos aquí son sistemas cerrados, tienen todos un tipo de corteza, un fruto tiene su corteza, un árbol tiene también sus partes, tiene todo. Y ahí dentro, pues ahí se organizan todas sus energías, ¿no? Entonces, eso pues tiene toda esa coherencia. Entonces, aquí el Sol y la Luna, pues evidentemente, como forman una unidad, aunque separada y tal, ¿no? Porque van uno podemos decir así, en relación cíclica con otro totalmente, y eso no cambia. Eso no cambia y está ahí totalmente bien reflejado. Entonces yo también quiero decir, aquí con este modelo, para otro tipo de investigadores, que yo estoy viendo mucho ahora en las redes, como en este tiempo que yo, porque cada persona, aunque nosotros aquí, lo que nos una sea que somos concavistas, pero también cada uno de nosotros vemos, analizamos, porque una de las características de las personas que, sobre todo, que investigan los modelos del espacio, es que también lo investigan todo un poco, ¿no? Pues entonces yo también quiero decir alguna idea con respecto a que yo me encuentro ahora en las redes, en muchos canales, que como ya este sistema, que yo también, vamos a decirle ya sistema social de control, vamos a decirle eso, ¿no? Pues está, por una parte, se están descubriendo muchas cosas precipitadamente, como por ejemplo los terraplanistas pues descubrieron, en eso están acertados para mí, en que el modelo oficial tipo NASA, heliocéntrico, pues no es real para ellos, ¿no? Para mí tampoco, ¿no? Bueno, pero es que a partir de eso, entonces ya algunos, investigando muchas más porciones aquí, de otros tipos de conocimiento histórico, conocimiento de la historia, conocimiento de la arqueología, conocimiento de la ciencia también, pues están llegando a que no saben a qué atenerse, si todo, al igual que un modelo heliocéntrico, si todo también es falso. Y entonces yo ya veo que entonces eso también a un sistema de control le viene muy bien, que todos los ciudadanos de aquí pues estén sin saber a qué atenerse o considerando que cualquier cosa es posible, le viene muy bien, porque así se reconduce mucho mejor. Entonces yo quiero aquí dar alguna puntada para que sepan un poco también mi pensamiento y después que cada persona pues lo rechace así, si no, ¿no? Exacto. Entonces yo aquí estoy viendo mucho una serie de buscadores que están muy acertados en otros campos, pero que también en este por ejemplo, dicen es que la luna es artificial. Yo he escuchado muchos de estos, ¿no? La teoría de que la luna, y están acertados en otros campos, y es que la luna es algo como artificial, ¿no? Y aquí otros que han dicho también, es que la luna hubo un tiempo que no estuvo, ¿no? Después ya la colocaron, o vino una catástrofe que se tal y se puso, ¿no? Aquí, ¿no?
O sea, que la luna no tiene importancia, en cambio el sol sí, el sol, si no está el sol, en eso dicen, no estaría la vida, pues no está el sol, no lo ilumina y tal, pero al final, como nos dice la ciencia, es como una especie de carbón que va soltando energía, llegará un momento, nosotros no lo veremos, somos afortunados que no lo veremos, se apagará, se terminará el mundo y tal. Y entonces, de ahí eso enlaza con la Tierra como una simulación. Estoy viendo muy frecuente muchos investigadores, con la Tierra todo es una simulación, ¿no? Entonces yo ahí tengo que decir que no se posicionen en esa parte. Bueno, yo por lo menos digo mi pensamiento, ¿no? Y digo, no. O sea, no es así ni muchísimo menos. La luna que nos han dicho, claro, parece que entonces no es nada en comparación con el Sol, lo grande que es el Sol y la luna que no es nada. No. La luna es tan decisiva, exactamente igual de decisiva que el Sol, digo yo, y lo digo muy convencido. Si el Sol no existiera, es que la luna no existiera. Y si la luna no existiera, tampoco existiera el Sol. Porque es que las dos son una maravilla de creación, creando uno a expensas totalmente del otro, totalmente. Es decir, lo que no tiene uno lo tiene otro, igual que lo que tiene un hombre no lo tiene una mujer. Y un hombre y una mujer, precisamente, en contadas ocasiones, pero muy especiales, para que la vida continúe, como excepción dijéramos de todo, porque todo tiene su movimiento, ¿no? El Sol, la Luna, tal, y sigue continuando, ¿no? Pero en el ser humano existe la posibilidad de que en esa separación que está hecha y las partes femeninas que son cóncavas precisamente encajan con las masculinas. En un coito, eso es un acople perfecto. Físico, pero ya no solo físico, sino energético. Y entonces ahí, en ese momento, que es como una especie de sesión que para mí la tiene hecha el creador para que siga aquí la vida continuando, pues entonces en ese momento se puede producir un tipo de chispazo desde ese centro que yo he dicho, el fiel de la balanza, y entonces se produce en la parte cóncava, que es la femenina, por eso tiene más, menos nivel vibratorio, pero más solidez y más densidad, porque entonces ahí se produce un nacimiento y un niño, ¿dónde viene aquí? Pues viene en esa concavidad, en esa placenta. Por eso digo que cuadra totalmente el sistema cósmico de la Tierra cóncava con la concavidad de la vida y de la placenta que nace aquí, incluso para mí, de este tipo como se producen las energías, ¿no? Entonces, por eso digo yo, con todo esto que piensa, están muy perdidos diciendo, ya no sé nada, ya puede ser todo puede ser mentira, todo puede ser una simulación, todo lo que yo estoy viendo aquí me lo puede estar proyectando una máquina, a lo mejor dice desde la luna, o tal y cual, para engañarme, todos son hologramas, todo. Yo digo, no, vamos a ver. Hasta ahí no caigamos en ese. Eso también es un engaño desempoderador. Todo lo que es físico, natural de la naturaleza, todos los árboles, el agua, los ríos, la misma superficie cóncava que pisamos, incluso la otra también, y los astros, todo eso es real. Lo que pasa es que, claro, no es a lo mejor tan exactamente así, sino a lo mejor no es como nos lo creemos, pero nos acercan muchísimo a la verdad. Porque después yo, en todo, profundizando mucho más, pues entonces yo veo que todo eso en realidad, que es físico y es real, y no es una simulación, es muy importante que no caigamos en ese engaño, no es una simulación, aunque yo sé que la oscuridad, y ahora con la IA, ya va a llegar un momento que no vas a saber tú lo que son imágenes verdaderas e imágenes falsas, porque la IA ya tiene unos sistemas que te lo hacen ya, no puedes tú distinguirlo. Todavía nosotros creo que somos los últimos que vamos a poder distinguir físicamente mediante los ojos, a lo mejor diferenciar lo que es IA y cosas, imágenes que son falsas, ¿no? Y son hologramas, ¿no? Todavía, pero ya dentro de poco no se podrá distinguir. Pero no caigamos en que todo es de esa manera, en ese engaño. No. Lo que es un árbol, lo que es el suelo que pisamos, lo que es el agua, lo que es nuestro cuerpo físico, todo eso es real. Ahora bien, también está acompañado, como te he dicho, siempre tiene que haber una dualidad, pues también la forma física, pues también está acompañado por una dualidad que es energética. Y aparte de esas dos, pero el esquema es el mismo, aparte de las dos partes físicas, como el hombre y la mujer en la balanza, aparte también en un mismo hombre, pues también existe la dualidad, simplemente en su mismo cuerpo. Tenemos parte masculina
y parte femenina en el mismo cuerpo cada ser humano, pero predomina la masculina en el hombre y la mujer lo mismo, pero predomina la femenina en la mujer. Pero es que energéticamente también tenemos esa dualidad. Tenemos el cuerpo físico y después tenemos el otro que no vemos, que es el etérico, pero también mediante algún tipo de máquinas Kirlian y de otro tipo de dispositivos magnéticos también se está viendo que estamos rodeados por un tipo de capullo energético que no vemos con los ojos, pero que incluso se puede ver mediante este tipo de magnetismo y de máquinas que pueden ver claramente que tenemos tiene una parte que incluso cuando ya uno se hace cadáver, pues esa parte ya desaparece. Pero cuando está vivo aquí tiene las dos partes. Es decir, siempre dualidad. Y entonces, claro, para mí, este esquema de la Tierra cóncava es el más verdadero, pero es que al mismo tiempo para mí me explica toda la totalidad, se puede decir así, ¿no? Todas las piecitas me van encajando, Lo que pasa es que, claro, hay muchísimas más cosas que encajar, ¿no? Pero las esenciales, y viéndolo así, me da una comprensión muy grande. Entonces yo, por ejemplo, veo fractales de esto que te estoy diciendo, de un centro que en la Tierra física cóncava, en el esferoide cóncavo que pisamos, ese centro estaría en el plano ecuatorial, en el centro de ese plano ecuatorial. Y energéticamente separa los dos vórtices. Ahora, físicamente, no. Físicamente, como tenemos que tener también una continuidad y poder desplazarnos de un hemisferio al otro físicamente, pues eso lo tiene muy bien realizado una fuente, mediante un sistema de combinar elementos terrestres magnéticos y no magnéticos, sobre todo el hierro, que te va dando continuidad y por eso todas las minas y todo está disperso, porque tiene que estar todo disperso para que podamos tener una parte sólida, que es el suelo que pisamos, y podamos ir andando de un hemisferio al otro hemisferio. Si vamos con la brújula, entonces la brújula sí percibimos, aquí pasa algo, aquí cuando llego al Ecuador pasa algo. Claro que pasa, y todo lo que es energético pasa algo. Por eso también a mí me explica esto también cuando suceden cosas como cuando hay terremotos y cuestiones así, como es una cuestión para mí energética, que son energías que te hacen temblar físicamente, pero son energéticas, pues eso a mí también me explica que al pasar de un hemisferio al otro, este tipo de ondas, pues exista una alteración. Porque en ese centro, aparte de que es el que separa todo y crea la dualidad, aparte también existen otras funciones que para mí son importantísimas, aunque no las veamos, pero yo las intuyo, que son hacer reajustes. Para mí todo lo que llega ahí tiene que recibir un cierto reajuste. Por eso para mí es coherente que las ondas, cuando pasan por ahí, un tipo de onda, una de ellas sobre todo, pues se pierdan. Se pierdan, haya una diferencia. Entonces la oficialidad dice, sí, es que la Tierra lo ha chupado, entonces ha chupado este tipo de ondas y por eso se ha quedado ahí. Para mí, yo lo veo al revés, ¿no? Lo veo desde ahí, esa energía ha tenido que te recibir ahí esa especie de empuje, ¿no? Igual que yo ya, fíjate, voy a pasar de aquí, voy a pasar de esta parte física y ya después tú sigues, porque yo creo que quizá a lo mejor para que la gente vea un poco también mi pensamiento como es, ¿no? Voy a pasar de la parte física a la parte totalmente espiritual, porque para mí, como yo estoy diciendo, estoy contando con ese punto central desde un principio, también me explica, por ejemplo, algo que yo solamente no lo puedo saber a ciencia cierta. No lo puedo saber a ciencia cierta, pero me inclino a pensar que tiene que ser así. Aquí dejamos el cuerpo físico, entonces, claro, ¿qué pasa? Se termina un ciclo, ¿no? De aquí, ¿no? Yo a lo mejor, yo hace a lo mejor unos 6 meses así iba a dejar este cuerpo físico, por el destino no lo dejé, pero todo lo vamos a dejar, aquí estamos un tiempo, ¿no? Y tenemos que aprender lo máximo, sobre todo también de esto que estamos diciendo, ¿no? De la forma de la Tierra y de las energías, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasaría? Porque yo sé que también tengo una parte energética, ¿no? Y yo estoy más seguro de mi parte energética que de la parte física. Estoy más seguro de ella, aunque tengo que hacer igual que todo humano, tiene que hacer lo máximo por proteger y defender la parte. Y aquí donde nos jugamos el verdadero progreso es en la parte física. Ahí es donde tenemos que hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? Pero aún así yo sé que se te quedará aquí la parte física y que una parte se despegará aquí, donde irá parte de mi conciencia.
y de todo lo que yo he aprendido aquí. Todo lo demás se quedará, pero ese aprendizaje sí me lo llevaré una parte. Pues entonces, ¿qué pasará? ¿A dónde iría entonces eso, según toda mi concepción, si yo estoy viendo aquí ya no físicamente, pero mediante estas inducciones, ese punto central? Pues a ese punto central que te estoy diciendo de la balanza que está ahí en medio, que crea los dos, la dualidad y lo crea todo, tendrá que ir ahí. Y ahí, ¿qué pasará? Pues ahí recibirá yo, o sea, el cuerpo ese que vaya ahí, pues recibirá un reajuste, lo que yo considero. Porque muchas personas aquí creen y otras no creen, por ejemplo, en la reencarnación. Dice, bueno, sí, aquí se vienen almas. Yo no creo que sea ni tan falso ni tan verdadero. Yo pienso que aquí hay personas que no han reencarnado nunca, y personas que no, pero también creo, porque es muy posible, es muy normal que uno vuelva a ir aquí, pero ya no vendrás nunca siendo el mismo, sino vendrás cambiado algo. Y eso también explica otras muchas tipos de vivencias, ¿no? De personas que se han dado caso, ¿no? Que vienen aquí, sobre todo cuando son niños, muchos de ellos vienen aquí y te dicen, mira, vamos a este sitio que te voy a decir esto, lo otro, y van y dicen, oye, pero ¿cómo es posible que lo sepas? Cuando todavía son más niños, ¿no? Porque cuando ya van creciendo, la parte nuestra de arriba, que se llama la fontanela, ya se va cerrando del todo, y entonces ese mundo ya nos centramos más en el físico y ya el otro ya queda olvidado, ¿no? Bueno, pues yo creo que al igual que las ondas esas, digo yo, reciben una influencia, todo, cuando aquí se despegue en nuestra propia vida, vaya ahí, también recibirá una influencia. Y entonces ya eso yo ya no sé cómo será de cada uno, pero yo creo que ahí se producirá también lo mismo que yo veo aquí. Un tipo de progresión hacia lo más sutil, o lo más ligero, o lo más energético, o lo contrario. Según como cada uno aquí hayamos hecho los deberes, entre comillas, pues recibirá el impulso suyo, no lo lanzará a eso, que no tiene armonía con eso, porque ya aquí en la propia vida, esa misma persona, lo que le gustaban eran las cosas físicas, los placeres físicos, el abuso físico incluso por los demás, y entonces esas energías suyas ya aquí, pues están en conexión con eso, entonces no resonará ahí, evidentemente para mí, es lo que me explicará que exista después ese tipo de separaciones, así, ¿no? Esto o lo otro, ¿no?